Entonces, bueno, aquí ya llegó Nicole. Apenas. Nicole. Alison. Listo, no nos quedó pendiente entonces por entrar sino Jennifer Ross. Entonces empecemos, por favor, Carmen. El micrófono y la pantalla de tus compañeros. Todo tuyo. Bueno, primero vamos a ver si aprendí esto de compartir. Sí, aquí abajo donde dice Share Screen, está con verde. Y tienes que tener tu presentación abierta en tu PC para poderla compartir por ahí. ¿Ya ven? ¿O todavía no? Sí, ahí ya está cargando la imagen. Listo. En algún momento esto servirá. Listo. Bueno, entonces, para el día de hoy, pues vamos a compartir acerca de la sesión número 5, que refiere pues a los primeros auxilios que ya lo hemos venido viendo desde el inicio de la materia y pues los tipos de accidentes, ¿no? Pues tenemos que los primeros auxilios a todos los términos que ya el profe nos ha indicado, pues es definirlos como ese conjunto de actuaciones técnicas que permiten la atención inmediata a la persona accidentada. Esas maniobras que cambiarían, por así decirlo, el desenlace de una persona que sufre un accidente, siempre y cuando pues podamos prestarlas de la manera adecuada. Okay, esto no funciona. No. Pues sí, en estos primeros auxilios, pues también vamos a conocer hoy, pero nos vamos a dar cuenta que ya conocíamos estos términos en los temas anteriores. Vamos a trabajar con estas siglas que nos forman la palabra paz con S y que tienen, pues, que son importantes, ¿no? Entonces, el proteger. Pues hablamos cuando de proteger, pues proteger en primer lugar, pues la persona que va a ayudar, pues tiene que también estar consciente de no poner su persona en peligro, ¿cierto? Por aquello de que vamos a ayudar a solucionar la emergencia y no formar parte de ella. Y pues proteger también al accidentado y por ende a las personas que puedan encontrarse en el lugar. El alertar, pues es el estar pues eso tiene que ver también mucho con el estar tranquilo. El alertar es poder avisar oportunamente a las personas, en este caso pues a la emergencia, y pues para eso tienes que tener tranquilidad, pues porque tienes que hacer un aviso efectivo, es decir, que puedas avisar en qué lugar fue el accidente, el lugar concreto, sí, pues si es un lugar, pues una casa o algo, la dirección concreta, saber que la persona que recibe esta llamada, pues va a poder tener todos los datos y poder informar para que los enfermeros, la ambulancia pueda llegar. Y ya pues socorrer, que es ya lo que forma parte en sí de los primeros auxilios, que es presentar al accidentado esas maniobras que pueden ayudar pues a salvar su vida. Y ya pues aquí entra todo lo que son los signos vitales y todo lo que ya hemos ido viendo. Y pues ya, pues los accidentes, sumado pues a lo que ya teníamos anteriormente con un accidente laboral, tenemos pues otro concepto ya como de accidente en su generalidad, que es esa pérdida brusca del equilibrio funcional del organismo que puede suceder en cualquier circunstancia, trabajo, hogar, juego, ocio, conduciendo un vehículo, etc. Entonces, más allá de lo que sabemos de que si es un acto inseguro o una condición insegura, pues un accidente siempre va a estar latente a nuestro alrededor.
pues acá vemos varias imágenes que nos muestran los posibles accidentes que podemos sufrir en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, bueno, tenemos los tipos de accidente, pues un accidente de tránsito, que es ese evento que generalmente es involuntario generado por pues, un automóvil. También tenemos que tener presente que también puede ser por imprudencia, ¿no? Si recordamos un poco las imágenes que hemos visto, ahí había una pues como que con la intención de mostrar el exceso de velocidad, que también es un gran causante de accidentes. Pues tenemos los accidentes de motocicleta, que son y en esto pues tenemos unas lecciones que son un poco menos graves de la persona que sufre pues el accidente, que en su mayoría pueden ser daños en la piel, pues pueden decir que es superficial, ¿no? Y pues esto puede ser principalmente en el rostro, en el antebrazo, en las rodillas, y los graves y severos que ya son los traumas. Aquí los traumas que hablaban eran acerca, pues, más o menos como de esto del cerebro, pero es que no era capaz de pronunciar esa palabra, así que eso nos toca que sea el profe quien nos la Cráneoencefálico, diga. sí. Bueno. Eso, sí, profe, gracias. Sí. Pues también se dan los aplastamientos, que podemos decir que es cuando el auto pasa por encima del cuerpo de la persona, pues, de la víctima, o queda atrapada entre el auto y, qué sé yo, otro auto o una pared o cualquier otra superficie. Aquí se ocurren pues lesiones graves, que pueden ser fracturas, y también pues puede ser de compromiso de sus órganos internos, por aquello del aplastamiento, ¿no? Pues la presión que ejerce el vehículo con otro objeto hacia la persona. El arrastramiento, pues eso, y no puse imágenes porque es muy grotesco, es pues cuando el auto arrastra a la persona, ¿no? No sé si realmente el nivel de vida que pueda haber después de esto, qué tan grande sea, pues porque hablaba de lo que leía, que pues es realmente una señal para el médico, es que tanta sangre, por así decirlo, filtración de sangre hubo desde el momento que fue arrastrada la persona hasta donde se detuvo el auto, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta misma filtración es lo que hace de saber al médico cómo fue su muerte, o sea, si fue instantánea o si tuvo pues un sufrimiento grande. Por eso no sé qué tanta posibilidad de vida hay allí, pues que es atrapado por el auto que se ha arrastrado. Y ya pues lo que son los accidentes como más comunes y los que más escuchamos, que son los atropellamientos, que son esas lesiones al peatón que varían entre la intensidad del golpe y pues por lo general son lesiones en los miembros inferiores, pero también depende del impacto que recibe, teniendo en cuenta que estos tipos de accidentes también se da por la imprudencia, tanto algunas veces de la persona que maneja como del peatón, ¿no? Pues cuando no se toman no se camina por los puentes peatonales, cuando cruzamos la calle sin que el semáforo así lo indique, pues es como no es lo normal ni el común, lo que el deber ser, pero es lo que comúnmente hacemos y seguramente algunas veces alguno de nosotros también hemos cometido esa imprudencia. Pues ahí tenemos una imagen de un accidente bien fuerte. Y pues también tenemos los accidentes marítimos, que pues es ya pues el de los barcos, que pueden ser pues la pérdida completa del barco, pérdida de las vidas humanas o daños graves al medio ambiente. Es por esta película del Titanic ya vemos como toda una realidad que pueda ocurrir en el mar y pues quien pueda servir de socorrista, quien se encuentre allí o quien pueda llegar a prestarles auxilio. Los accidentes ferroviarios, pues de pronto aquí en nuestros países no son tan comunes porque no es un medio de transporte tan o sea que no lo tenemos, ¿no? Exacto, gracias. No es utilizado acá, ¿cierto? Pero en otros países sí.
Sin embargo, aquí pues en Bogotá hay vías de ferrocarriles, es decir, que en algún momento hubo. Entonces, pues esos también presentan accidentes que pueden ser pues por estar circulando en el lugar. Y también se dice que, pues, que pueden ser en movimiento o en no movimiento. Pues de pronto porque pueden ser, se pueden ocasionar incendios o algún choque que de otra vehículo o algo así que pueda chocar con esto que provoque estos tipos de accidentes. Y ya pues tenemos los accidentes aéreos, que pues se supone que es la anomalía que se produce en el avión, bien sea en el despegue, en el aterrizaje, o puede darse también cuando esté en pleno vuelo. No recuerdo exactamente en qué año, pero recordamos ese accidente tan sonado que hubo en Medellín con estos jugadores de fútbol y cómo fue, ¿Chapecoense? señor. ¿Chapecoense? Exacto, como la oportuna actuación de la gente que estaba alrededor hizo que pues que muchas personas pudieran salvar la vida, ¿no? Muchas personas murieron, pero también muchas pudieron salvarse porque por lo menos hubo alguien que pudiera, sin no prestar la ayuda inmediata, por lo menos avisar. Y pues ya llegamos a los tipos de accidentes laborales, que nos indica que son todas esas lesiones físicas o psíquicas que el trabajador puede sufrir en consecuencia del trabajo que realiza. Y pues los lugares, pues la construcción, la industria, la agricultura, las oficinas. Y los más comunes, pues serían las caídas de altura o del mismo nivel, los daños graves por maquinarias, también tenemos atrapamiento o aplastamiento, golpes, cortes, electrocución, sobreesfuerzos, lesiones musculares y caídas de escaleras. Eso ya solo lo nombro porque ya también cuando les toque a ustedes tocarán esos accidentes o cómo se debe actuar allí. Y en casa también tenemos los accidentes que pues, ocurren propiamente pues, en todo lo que pueda estar en la casa, en los baños, los patios, el jardín, el garaje, por los pisos, la escalera, pues en todos los lugares. Y los accidentes pues, más frecuentes aquí pues, son también las caídas, los golpes, las cortadas, las quemaduras, la intoxicación y la electrocución. Y pues ya vamos a ayudarnos un poquito más cómo actuar en este tipo de emergencias, ¿no? Lo que el profesor nos ha repetido hasta el cansancio, ¿no? Que el hecho de estar serenos para poder prestar una ayuda. Entonces, si nosotros estamos pues histéricos como las personas de alrededor, pues no vamos a lograr hacer nada para la persona que está accidentada y pues entonces sabemos que se minimiza más el hecho de que él pueda salir con bien de esta situación. Y como todo accidente, pues eso genera angustia porque uno no está esperando que un carro lo atropelle, ¿cierto? O que uno va a cambiar el bombillo y pues se cayó. Pues uno se supone que piensa que está seguro, coloca el bombillo y no pasó nada, pero se puede ocurrir esto de manera sorpresiva y pues lo de general pues va a haber angustia, va a haber ansiedad y pues lo importante de la persona que puede prestar esta ayuda es mantener la calma. Actúe pues si tiene la seguridad de lo que va a hacer, pues porque tampoco podemos pensar que vamos a inventar, porque por lo que podemos generar es que esa lesión o ese daño que el accidentado sufrió sea mucho más grave de lo que pudo haber sido en el momento de ocurrido el accidente. En dar órdenes claras. Por lo general, sobre todo cuando es accidentes de tránsito o también de pronto en la casa, siempre hay muchas personas o hay muchos curiosos, ¿no? Muchos testigos del accidente. Entonces, la idea es que la persona en fracciones de segundo pueda tomar dominio de la situación que se está generando
y pueda dar órdenes claras a las personas que puedan ayudarle, o sea, que él pueda irle indicando cuál sería la ayuda que puede prestar. Entonces, para eso tiene que dar unas órdenes muy claras, porque para que no se genere confusión en las personas que posiblemente podrían ser una ayuda. Y pues los primeros auxilios están encaminados a las lesiones graves, que es mantener la vida pues, de la persona hasta la llegada de las personas cualificadas. Entonces, por eso estas maniobras que evitan si es una hemorragia, pues cómo podemos detenerla, si no tiene la respiración, cómo podemos hacer la maniobra que podamos ayudar que él pueda recuperar nuevamente esta respiración. Y ya pues las lesiones de mayor importancia, que es evitar que se puedan complicar. Entonces ya, si es un golpe mínimo, pues no moverlo, evitar que no vaya a empeorar eso, que de algo mínimo se convierta en algo grave. Y pues tenemos la asistencia de los accidentados, es tomar pues la precaución. Esto lo dice, como lo hablaba el profesor, acerca de la bioseguridad. Supongo que pues si hay la posibilidad pues nos damos la mano, pero si estamos en las calles o algo es como complicado que tengamos agua, jabón, guantes y un montón de cosas. Pero sin embargo en esto que leí nos decía que pues que una opción de no tener guantes es colocar una bolsa de plástico, obviamente limpia, pues siempre evitando que podamos también como socorristas pues nosotros también tener alguna lesión o algo, ¿cierto? ¿Qué hacer? Entonces tenemos aquí nuevamente nuestras siglas de PAS, que es proteger. En la primera decía alertar, avisar, pues es lo mismo, son sinónimos, y socorrer. Proteger pues al accidentado, a uno mismo y a los demás. Eso es fundamental. Avisar pues a los servicios de atención, teniendo en cuenta que este aviso tiene que ser claro, preciso y oportuno. O sea, que no podemos decir, no, pues un accidente, ¿dónde? No sabemos. Tiene que ser preciso, porque eso depende de que ellos puedan llegar y salvar la vida de la persona. Y ya pues socorrer al accidentado pues o al herido, que es atenderlo, y dado el caso pues que en el peor de los casos humanamente no pudiéramos hacer mayor cosa por él, pues el hecho de que esta persona no se sienta sola, ¿no? O sea, que ese vínculo que nos hablaba el profesor que se genera entre la persona que ayuda y el accidentado también es fundamental, pues porque él sí está consciente, sobre todo, ¿no? Si no está consciente, pues no siente nada, pero si está consciente, él no se siente solo, de una u otra forma siente que hay una esperanza, una ayuda, y eso también hace que uno se aferre a la vida. Y pues ya vamos a la exploración, pues como ya en todo lo que serían los actos de primeros auxilios, que sería la exploración a nivel de conciencia. Es la respuesta verbal, pues cuando se le pregunta al accidentado, pues el nombre, si habla, los sonidos son incomprensibles, entonces pues algo está haciendo pues que no pueda expresarse como es, el lenguaje es confuso o es normal, la apertura ocular pues puede abrir sus ojos, si no, si los abre espontáneamente, entonces todas esas cosas también tenemos que estar atentos en el momento de prestar los primeros auxilios. También tiene que ver pues con la respuesta motora, si puede mover los brazos, las piernas, si lo siente. Perdón, te interrumpo un momentico ahí, Carmen. Profe. Esto que está comentando Carmen en este preciso instante, se trata de unas exploraciones de nivel de conciencia. Cuando les comenté yo que valorábamos en el ABC del trauma, hacía parte de la valoración de nuestro sistema nervioso o el déficit neurológico, ¿cierto? Y yo les hablaba de la escala de Glasgow, ¿recuerdan? Sí, señor. Entonces, si te devuelves en la diapositiva anterior,
La escala de Glasgow no es otra cosa que la valoración de estos puntos específicos. La respuesta verbal, la apertura ocular, es cómo responde el paciente a estas variables. Entonces, estas son las que nos califican el Glasgow. En la respuesta verbal, pues tenemos que ver si es normal la respuesta, ¿sí? Si tiene lenguaje, pero es un lenguaje confuso, si definitivamente no hay un lenguaje comprensible y si definitivamente no habla. Entonces, esto nos da un puntaje para calificarlo. En la apertura ocular, que es la otra variable para la escala de Glasgow, lo mismo. Si al tratar de tener el contacto con el paciente nos abre los ojos, o lo hace solo al dolor o al hablarle, o los abre espontáneamente de manera normal. ¿Listo? Continúa, por favor, para que sigan viendo esas variables y que ella las vaya leyendo. ¿Listo? Bueno, si ya la pasamos. Bueno, y se obedece a órdenes, pues ya no sé lo que uno le pide, pues esta persona lo realiza. Pues en los accidentes también se tienen heridas, ¿no? Entonces, bueno, las heridas que podemos, son esas lesiones que se producen por la pérdida de continuidad de la piel, pues porque el golpe fue tan fuerte que quitó rastros de piel en consecuencia. Entonces pueden ser leves, que solo afectan pues, la epidermis, pueden ser raspones, y ya graves que afectan las capas de la piel más profundamente y que afectan pues a los órganos internos que presentan hemorragias y pues se puede localizar en las manos, en los ojos, en la boca, en la nariz, en el tórax, en el abdomen, pues en una palabra, en cualquier parte del cuerpo. Y pues ahí pues tenemos que ver pues si es muy extensa, si está muy sucia, si tiene cuerpos extraños clavados. Entonces, prudente no sería que nosotros pudiéramos quitar ese cuerpo extraño de allí, porque seguramente podemos ocasionar que la hemorragia sea de pronto más excesiva, pero de pronto pues buscar como la forma de evitar que esto pueda ocurrirse más grave. No sé. Ahí están esas imágenes también. Y pues también estaría lo que sería la reanimación cardiopulmonar, pues que es ese procedimiento de ABC, pues que es comprobar la conciencia de pérdida y pedir ayuda, el abrir pues las vías aéreas, que ya el profesor nos hablaba anteriormente sobre esto, el comprobar la respiración, el ventilar, el comprobar el pulso por los signos vitales, el dar un mensaje cardíaco, el comprobar la eficiencia de reanimación y comprobar que se activó el sistema de emergencia. Es como todo lo que genera en esta reanimación, que es ya pues cuando la persona está realmente pues inconsciente por completo y que esas funciones vitales pues están faltando en él. Y ya pues gracias totales. Eso es todo, profe. Muy bien, muchas gracias a ti. Está muy bien tu presentación, Carmen, gracias. Te felicito. Gracias, profe. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, así deben ser las exposiciones, pausadas, explicadas. Bien. Pues prácticamente, pues ya Carmen hizo un abordaje de los accidentes. Para todos, hablar de un accidente, pues eso es un término que se utiliza muy frecuentemente, ¿sí? Si a cualquiera de nosotros nos preguntan qué es un accidente, pues seguramente cada uno podrá dar una definición desde su perspectiva, ¿cierto? Pero todo el mundo, de manera muy clara, sabe que un accidente, pues es producto de muchas veces de la casualidad, de simplemente estar con vida, ya es estar expuesto, ¿sí? Porque en cuestión de a veces segundos pueden ocurrir circunstancias que comprometan nuestro ser, nuestra persona, y pues uno se puede ver involucrado o no está exento de un accidente. Y así como uno no está exento de sufrirlo en carne propia, tampoco está exento de tener que compartir esas circunstancias cuando está en la calle o en el medio en el que se esté moviendo. Entonces, vamos entonces ahora a seguir hablando
ya vimos los tipos de accidentes, nos vamos a referir a los que nos competen a nosotros un poco más desde el punto de vista de la seguridad ocupacional, ¿cierto? Como para hacer un refuerzo o sumarle algo al tema que ya estamos viendo con Carmen desde el inicio. Bien. Fíjense, en esta presentación que tenemos acá, vamos a ver unos links que nos transportan a unos videos de YouTube, ¿sí? No sé qué tan prudente sea que los podamos revisar, ¿sí? Ustedes saben que cuando hablamos de accidentes y cuando son accidentes grabados en video, pues ocasionalmente se pueden herir susceptibilidades en razón a imágenes fuertes y contenidos fuertes, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es ir avanzando en el tema y cada quien por separado cuando revise esta presentación que queda montada en la plataforma, pues de manera individual podría chequear estos videos, ¿les parece? Sí, sí, porque pues, no sé, de repente sí hay videos que pueden ser un poco fuertes. Entonces, la prevención de los riesgos laborales, en un sentido más estricto, ha sido uno de los objetivos principales más difíciles de alcanzar a lo largo de la historia, ¿cierto? Es por tanto una decisión de gestión que debe prevalecer en cualquier actividad en la cultura de una organización. Entonces, fíjense que por lo menos en Colombia, esta cultura de la salud ocupacional realmente es muy reciente, ¿sí? Yo estoy hablando de aproximadamente unos 20 a 30 años, si no es menos, ¿sí? Donde desafortunadamente las personas se dedicaban a generar empresas y a generar empleo, que es una buena cosa, pero pues no le dedicaban mucho tiempo a lo que tenía que ver con los riesgos laborales y la salud ocupacional. Entonces, todo esto empezó a convertirse en un problema y un problema a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener ciertos mecanismos de prevención, ¿sí? Y esa prevención de esos riesgos laborales estaba incrementando una serie de accidentes que, que eran de por sí prevenibles, pero que no se les dedicaba ni el tiempo ni tampoco se les hacía la inversión en dinero necesaria para eso. Por eso se crearon las administradoras de riesgos laborales, ¿cierto? Ya una administradora de riesgo laboral se encarga de, por decirlo de alguna manera, estar encima también de las empresas para que no vayan a generarles esos riesgos a los empleados. Mientras menos pacientes tenga una ARL, pues mejor para ellos, porque eso funciona como las EPS y como otra cantidad de entidades, como los que venden seguros, por ejemplo. A ellos les interesa vender seguros, pero no que se los cobren, ¿cierto? Entonces las ARLs trabajan en lo mismo, en vender su producto de riesgo laboral, pero mientras menos pacientes por enfermedades laborales y accidentes de trabajo tengan, mejor, ¿cierto? Esa clasificación de accidentes pues pueden ser leves, pueden ser incapacitantes, pero también pueden ser letales o mortales, ¿cierto? Entonces, pues el término leve todos lo conocemos, todos le damos esa discriminación que debe tener. Una lesión leve, aunque también puede ser incapacitante, puede ser simplemente una escoriación, una raspadura, ¿sí? Un golpe en alguna extremidad que genere una inflamación y ya, un proceso inflamatorio que se puede corregir con reposo y con medicamentos, ¿cierto? Algo un poco más complicado, como un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en un accidente de tránsito, si a veces uno que va en una bicicleta y se golpea, siente un golpe muy fuerte, ¿sí?
Imagínense lo que puede llegar a sentir una persona que va en un vehículo automotor, motociclista, cuando realmente es su cuerpo el que está recibiendo la mayoría del trauma. Entonces es muy factible que tengan fracturas importantes, sobre todo a nivel de las extremidades, la cadera. Y desde el uso del casco de manera obligatoria, pues digamos que las muertes por traumas craneoencefálicos se han disminuido mucho. Sin embargo, pues como todo, ¿no? Desafortunadamente los productos de buena calidad pues van a tener unos precios que para algunas personas son inaccesibles. Entonces, como buenos colombianos, acá vendemos de todo y lo convertimos en supuestamente primera calidad. Y pues mentira, acá venden cascos muy bonitos, pero de baja calidad. Y los que realmente son buenos, pues alcanzan hasta los 800 o el millón de pesos, que es un precio bastante alto para una buena protección. Entonces, pues si uno tuviera con qué, lo ideal sería protegerse con lo mejor que pudiera tener a mano. Una lesión, una fractura, pues ustedes aquí en las imágenes ven la actuación del primer auxilio, de la camilla, de los socorristas, en fin. Generalmente derivan en incapacidades cuando no va más allá. Y las lesiones mortales, que pues tenemos una imagen clara de una lesión donde tenemos una herida penetrante que está comprometiendo órganos vitales y que probablemente pues deriva en la muerte del paciente. Bien, aquí tendríamos uno de los enlaces que considero, no sé, pues dependiendo del tiempo, alcanzamos a revisar algunos, los revisamos. ¿Listo? Por lo pronto vamos a avanzar. Entonces, ¿cómo lo definimos? Un suceso no deseado que provoca la muerte o efectos negativos para la salud, lesiones, daños u otro tipo de pérdida. Eso es un accidente de trabajo o laboral, ¿cierto? Obviamente es no deseado porque nadie está buscando accidentarse, ¿cierto? Entonces, en ejercicio de sus funciones, siempre en ejercicio de sus funciones, ocurren incidentes o sucesos. Recuerden que para que se pueda catalogar como accidente de trabajo, lo único que se necesita es que esté en ejercicio de sus funciones. Puede ser dentro o fuera de su lugar de trabajo. ¿Cierto o mentira? Es decir, si una persona es la secretaria de la empresa, pero resulta que el patrón o el jefe la mandó a pagar un recibo de luz y durante el trayecto se fue en una alcantarilla, ¿se considerará un accidente de trabajo o no? Sí, profe. Sí, sí, señor. Bueno, porque está en ejercicio de sus funciones, ¿cierto? Dentro o fuera de la empresa. Pero si lo que se fue a pagar fue el recibo de la luz de ella, No. ya deja de ser un accidente de trabajo. ¿Listo? Todo tiene que ser con ocasión de sus funciones o de lo que le ponen a hacer en el trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o incluso la muerte. ¿Listo? Suceso repentino por causa o con ocasión del trabajo. Entonces esto aclara lo que acabamos de decir. Todo lo relacionado por causa o por ocasión del trabajo. Bien. ¿Están copiando o seguimos? ¿Seguimos? Bien. Bueno, aquí teníamos otro video que en el momento no lo vamos a ver. Vamos a continuar. Entonces, los elementos de protección personal son indispensables, ¿cierto?
¿sí? Digamos que en el caso del video, pues es un chaleco de cinta reflectiva y casco. Es un video pues que ahorita miramos a ver si lo podemos ver. Porque es que, bueno, vamos a hacer el ejercicio a ver si lo pudiéramos ver, teniendo en cuenta que a veces a ver cómo me salgo yo esto. Denme un segundito, por favor. A ver. Y ahora se me olvidó manejar esto. Vamos a finalizar aquí. Profe, perdón. Dime, dime. Voy a salir 5 minutos y ya vuelvo. Dale. Ustedes me dicen si se pierde la imagen, si pueden continuar viendo lo que comparto. Si definitivamente no nos deja ver el video de YouTube, entonces aquí estamos en YouTube, ¿o no? No, Sigue la señor. imagen de la presentación, profe. Sigue la imagen de la presentación. Sí, definitivamente toca cada uno por separado o me toca abrirlos y compartirlos uno por uno. Entonces está como más complicado. Bueno, aquí vamos en la imagen de la presentación, ¿cierto? Aquí todos están en la presentación. Sí, señor. Bueno, entonces, causas de muertes relacionadas con caídas. Entonces, lados, bordes y agujeros sin protección, superficies de trabajo, tránsito mal construidas. ¿Sí? Esto generalmente estamos refiriéndonos más que todo a obras civiles, a construcción. ¿Listo? Uso incorrecto de los equipos de acceso, uso incorrecto del sistema personal de detención de caídas, ¿sí? Y resbalones y tropiezos. Pues, bueno, obviamente tenemos claridad que un accidente laboral incluye varias circunstancias y varias labores. En esta ocasión vamos a referirnos a uno de los más frecuentes, que solamente es el área de la construcción. ¿Listo? Donde es muy frecuente y donde se aplican generalmente todo lo que nosotros aprendemos en seguridad ocupacional. Fíjense que hay una parte muy importante en este curso de seguridad ocupacional y es el trabajo en alturas. El trabajo en alturas casi siempre está relacionado con obras civiles y de construcción. ¿Cuál es, a partir de qué altura se considera trabajo en alturas? ¿Y 1 metro? ¿De cuánto? 1 metro. No, Paula. 1,50 m. ¿Listo? 1,50 m. A partir de 1,50 m consideramos trabajo en alturas. Bien. Agente y material causante. Entonces tenemos clavos y objetos punzantes en un 10%, golpes contra objetos en un 14%, tropezones contra objetos
en un 11%, escaleras y andamios en un 8% y otros en un 57%. Bien. Entonces, en ese tipo de labores como en la construcción, tenemos estos accidentes más frecuentes. Las caídas desde distinto nivel, por eso insistimos tanto en el trabajo en alturas, golpes con objetos o herramientas, caídas de objetos, pisadas sobre objetos, caídas a nivel, producidos por máquinas y por equipos, por hacer sobreesfuerzos y por derrumbes de taludes, ¿sí? Un talud o un derrumbe de tierra. Entonces, fíjense que la cantidad de accidentes que se pueden presentar en una obra civil, pues es muy variada, teniendo en cuenta todo el nivel de riesgo que se puede presentar, ¿cierto? Caída de objetos, pisadas sobre objetos, de un nivel a otro, o sea, caídas desde alturas, ¿sí? La manipulación de máquinas y equipos, ¿sí? Hay muchas maquinarias que son pesadas, lo mismo que vehículos y tractores y ese tipo de cosas, todas con un riesgo bien importante. Sobre esfuerzos, generalmente hay personas que se extralimitan en cuanto al uso de su fuerza para realizar alguna función y ese sobreesfuerzo va a derivar en una lesión que muy seguramente va a ser incapacitante, como hernias, las más comunes, ¿cierto? Una hernia de la columna, que son hernias discales, o una hernia de la pared abdominal, hernias umbilicales, inguinales. Se pueden presentar por sobreesfuerzos, ¿sí? Todo eso también muy importante. El uso de muchas herramientas, ustedes saben que el trabajo de la obra civil es constantemente con herramientas y todas las herramientas tienen un riesgo de lesión en su gran mayoría. Entonces, un empleado cayó aproximadamente 12 pies mientras instalaba travesaños en una casa nueva. Un empleado se cayó desde una escalera y terminó incrustado en un puntal de acero. Estos fueron incidentes reales. Estas personas no llegaron a casa el día del accidente. Un empleado cayó mientras bajaba por el costado de una casa en una construcción y un empleado cayó 20 pies de altura desde una estructura de acero. Fíjense que son circunstancias que se presentan siempre en obras. Unas pueden ser más letales que otras, unas pueden ser simplemente pues accidentes que no reviertan mayor gravedad. Pero fíjese que en estos incidentes reales ninguna persona llegó a casa el día del accidente, ¿sí? La mayoría termina siendo hospitalizada, con cirugías, con inmovilizaciones y en el peor de los casos, pues con el deceso o la muerte. Bien. Bueno, otro video que no podemos ver desde acá. ¿Cuál es el nivel de riesgo de los trabajos de construcción? Entonces, la evaluación de la seguridad y la salud en la construcción implica causas relativas a la ausencia o deficiencias de los elementos de protección. Muy importante, lo van a ver durante todo su curso. Los elementos de protección personal son parte importante de cualquier labor, en cualquier empresa, en cualquier medio, en cualquier campo que estemos desempeñando, ¿cierto? Caídas de los andamios mal instalados, formación inadecuada de los trabajadores, ausencia de medidas de protección colectiva e individual, ausencia de coordinación de actividades, ausencia de evaluación de riesgos de los trabajos y ausencia de vigilancia y control.
Entonces, esto que estamos estudiando nosotros relacionado con la seguridad ocupacional, pues es muy importante al momento de estar realizando nuestra función dentro de una empresa. El personal CISO y el personal encargado del área de salud ocupacional de una empresa tiene muchísimas funciones y uno creería que no, ¿sí? Pero dentro de esas funciones es velar por todo lo que uno tiene que hacer desde el punto de vista de evaluación en seguridad y desde el punto de vista de prevención, una cantidad de trabajos importantes, ¿sí? Cuando nosotros conocemos todos los riesgos que puede tener un trabajo, pues asimismo podemos buscar evitar que esos riesgos realmente lleguen a generar incidentes o accidentes, ¿sí? Por ejemplo, de los riesgos que todos conocemos, ¿quién me enumera algunos? Riesgo psicosocial. Bien, el riesgo psicosocial, muy importante. ¿Y ese cuándo se da? Upa. ¿Y ese cuándo se da? Cuando hay estrés laboral, Sí, cuando hay estrés laboral, cuando hay acoso laboral por parte del jefe, ¿cierto? Y el estrés laboral. Y cuando uno hace lo que no le gusta, ¿cierto? Porque pues a veces uno termina haciendo funciones que no le gusta realizar. Entonces eso tampoco, o sea, si uno no ama lo que hace, no se va a sentir cómodo. Y el trabajo debería ser eso. Uno debería trabajar en lo que le gusta. Bien, ¿qué otro tipo de riesgo tenemos? ergonómico, Físico, Ergonómico. ¿Cuál otro? el riesgo físico, profe. físico, Los riesgos físicos, los riesgos químicos. Químicos, biológicos, Sí, ambientales. no sé, yo, Bien, entonces, en ese orden de ideas, fíjense que nomás el riesgo ergonómico, que es de los más comunes que tenemos, porque casi que en todo trabajo el riesgo ergonómico va a ser el más marcado, ¿sí? ¿Qué genera un riesgo ergonómico? Si uno no tiene un sitio de trabajo cero, eh, cómodo, con una silla adecuada, con un apoyabrazos. Generalmente las personas que trabajan en oficina tienen la mayoría de su jornada sentadas en ese punto, ¿cierto? Los que trabajan en call primeras center, ¿sí? medidas, ¿Cuáles son los riesgos físicos? Como el ruido. como el ruido, Las, el calor, las Las vibraciones, el temperaturas. ruido. Bueno, ese el calor, la temperatura es más ambiental en algunos casos, ¿no? En otros pueden ser físicos, claro, si se genera por máquinas y ese tipo de cosas. Sí, pero o sea, por trabajo en lugares expuestos a un calor excesivo o al frío. Por eso. Exacto. Los riesgos químicos, las personas que trabajan con sustancias químicas, en laboratorios, ¿cierto? Los riesgos biológicos, lo mismo, las personas que trabajan con desechos hospitalarios, los hospitales, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, los bacteriólogos tienen riesgos biológicos de manera importante, ¿cierto? Muy fácil un accidente biológico solamente con una secreción de un paciente se puede generar una alerta. En fin, fíjense que entonces desde el punto de vista de nuestra labor, los accidentes que se pueden generar por cualquiera de todos estos riesgos son muy importantes. Y ustedes desde el punto de vista de técnicos en seguridad ocupacional van a tener el manejo y el control de esas áreas. Y ustedes pueden llegar a ser muy insistentes desde el punto de vista ocupacional con todos los empleados de la empresa. Entonces, el papel de ustedes es muy importante porque cuando llega una persona con una incapacidad, eh, les voy a poner un ejemplo, una mujer en embarazo,
llega con una incapacidad porque el médico le dice, no, usted no puede hacer esto y no puede hacer lo otro, necesita un reposo así o necesita ciertas recomendaciones generadas por un médico, supuestamente, ¿cierto? El trabajo de ustedes es velar porque se cumpla la recomendación del médico de no generarle una exposición, pero pues tampoco mandarla para la casa porque no la están incapacitando, sino le están dando es unas recomendaciones. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Simplemente organizarle su situación laboral dentro de la empresa y organizarle otras funciones que ella pueda realizar, porque tiene que seguir siendo productiva para la empresa, ¿cierto? Bueno, lo mismo, todo relacionado con prevención, ¿sí? Hay que darle el trato especial a ese tipo de, digamos, de personal. La construcción, entonces, es uno de los sectores más pujantes en la economía. En este caso, pues era una presentación que sacamos de Perú, pero pues digamos que entre Perú y todas las naciones que están trabajando de manera como continua en seguridad en el trabajo, pues se maneja la misma información. ¿Sí? Obviamente los decretos y las legislaciones son las que cambian, pero eh, eh, en su concepto global la salud ocupacional se maneja estrictamente igual, brindando trabajo directa e indirectamente a miles de personas. También se convierte en uno de los sectores con mayor índice de accidentalidad. Los costos asociados a los accidentes en la construcción no solo se limitan a los gastos directos, sino que existen costos indirectos que normalmente, perdón, no son visibles. Entonces muchas veces se le invierte mucho dinero en otras cosas diferentes a la prevención. En el caso de Colombia, pues ya las ARL son las que están asumiendo todo lo que tiene que ver con los accidentes de trabajo. Entonces es mejor siempre pagar una ARL, así sea como independiente. ¿Cuántos de ustedes trabajan independientes, por ejemplo? ¿Ninguno? Yo, ¿Quién dijo yo? Brigitte, Brigitte. Listo, Brigitte. ¿Y tú en medio de tu independencia laboral, has hecho alguna afiliación a ARL? sí, señor. ¿Y te parece importante o no? Y sí, claro, pues hasta el momento, gracias a Dios, no se ha tenido que utilizar, pero sí es vital uno tenerla ahí, porque tuve el caso de que mi hermano se accidentó en una obra por no usar el arnés Ujú. y pues fue vital para él. Bien. Entonces fíjense muchachos que esto de los accidentes es algo muy común y muy frecuente, ¿sí? Y ya Brigitte lo está diciendo, por no utilizar un arnés, tuvo un accidente, ¿sí? Y, y, y hay que insistir es en eso, en el uso de los elementos de protección, ¿sí? Obviamente los cuidados que uno mismo puede tener en cuanto a la precaución y ese tipo de cosas, pero el uso de los elementos de protección es muy importante. Todos los actores involucrados en la prevención de riesgos y accidentes de trabajo tienen que emprender su trabajo de forma más agresiva y consciente, que es lo que, o en lo que se está trabajando últimamente. Las entidades fiscalizadoras, ¿sí?, deben ser persistentes en las inspecciones y el cumplimiento de las normas vigentes. Por otro lado, deben revisar de forma periódica nuevos requerimientos y disposiciones en materia de prevención. ¿Cuál es uno de los requerimientos importantes para que uno pueda ingresar a trabajar ahora? Los exámenes, profe. El examen médico, sí, señor. Entonces, el examen médico hace parte ahora de esos requerimientos. El examen médico preocupacional, ¿sí? Es una parte muy importante en el sentido de que así podemos valorar si una persona realmente es apta para generar una labor o no, ¿cierto? Las empresas contratistas o que ejecutan otras obras deben cumplir de forma estricta con las normativas vigentes en materia de prevención de riesgos,
asignando las partidas presupuestales para tal fin. Los trabajadores en construcción se convierten en una de las piezas claves en la prevención de accidentes, pues ellos deben ser conscientes de los riesgos a los cuales están expuestos, de tal forma que puedan actuar cumpliendo los procedimientos de seguridad, usando los equipos de protección y realizando los actos seguros. Bien. Más videos. Vamos a aprovechar esta imagen que está más o menos en blanco para ampliar un poquito ese tema del examen médico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia del examen médico ocupacional? Acá me quedó examen mal. Bueno, examen médico ocupacional. ¿Cuál es la diferencia con el examen médico común y corriente al que estamos acostumbrados todos? El motivo de la consulta. ¿Cierto? Cuando uno recibe un paciente en su consultorio médico, lo que marca la diferencia entre una enfermedad o entre una consulta de medicina general a una de medicina ocupacional es el motivo de consulta. ¿Quién debe hacer un examen médico ocupacional? ¿Un médico? Las IPS. No. No. Las IPS, ninguna puede hacer examen médico ocupacional solamente hasta que se habiliten. Me explico. Digamos que la parte médica ocupacional se maneja como una rama alternativa más bien de la medicina. Eso quiere decir que si tú necesitas un examen médico ocupacional, ¿qué EPS tienes tú, John? ¿Yo? Sí, Sanidad militar. eso, tú tienes sanidad militar, entonces tú te vas a tu dispensario, ¿sí? Y necesitas un examen médico ocupacional, seguramente ya te van a decir que no te lo hacen ahí, ¿sí? Sino que tienes que buscar un sitio donde hagan salud ocupacional. Entonces en Colombia hay varios, el más mencionado es uno que se llama Sendiatra, ¿sí? Hay otro que se llama Los Pinos, hay otro que se llama Los Andes, hay otras más que han ido saliendo, ¿sí? En esos sitios es donde se encargan de hacer exámenes médicos ocupacionales. Cada empresa es libre de contratar con quien quiere hacérselos. Generalmente debe ser la empresa la que los manda a hacer esos exámenes ocupacionales, pero muchas veces el mismo paciente va y busca a donde le hagan el examen porque se lo pide directamente la ARL o algo así. Entonces uno en una consulta no le va a preguntar al paciente, venga, usted tiene gripa, le duele la cabeza, no, es algo netamente relacionado con salud ocupacional, ¿sí? Entonces lo que uno necesita averiguar es en qué ha trabajado antes, si ha tenido accidentes de trabajo, si ha tenido enfermedades laborales, ¿sí? Es todo relacionado con antecedentes laborales, ¿cierto? ¿Qué implica antecedentes laborales? Una enfermedad laboral anterior o accidentes de trabajo. Entonces el paciente le dice a uno, no, yo no tengo enfermedades laborales y no he tenido accidentes de trabajo. Como también le puede decir a uno, sí, yo tuve un accidente de trabajo y me ocurrió en tal fecha haciendo tal función y me quedó esta u otra secuela, ¿cierto? Enfermedad laboral o accidentes de trabajo. Adicional a eso, pues bueno, ahí ya entran todos los antecedentes personales. Es importante saber de una persona de qué enfermedades sufre, esos son los antecedentes patológicos. Es importante las cirugías que le hayan hecho, es importante las alergias que tenga, ¿sí? Si ha sido hospitalizado,
si toma medicamentos. Si fuma o bebe o alguna otra sustancias. Esto entre otras cosas, sí, pero muy importantes. Entonces, fíjense que en un examen médico uno, por los solos antecedentes, ya puede ir uno como viendo si una persona está apta o no apta para realizar una función. Y a partir de los mismos antecedentes, nosotros podemos definir muchas cosas. Una persona que ya haya tenido cirugías o que tenga una enfermedad, pues nosotros vamos como clasificándola, ¿sí? Si de repente uno le dice, bueno, ¿usted en qué va a trabajar? No, yo voy a hacer encuestas de casa en casa, por ejemplo. Entonces, pues no es el riesgo más frecuente que va a tener es un riesgo ambiental, la exposición al sol, a la lluvia, ¿sí? Pero pues no es tan grave la cosa. Pero si de repente va a trabajar en alturas, que es muy común, entonces sí necesitamos ser un poco más agresivos en cuanto a exámenes. ¿Cuáles son los exámenes que se piden para eso, para un trabajo en alturas? ¿Alguien sabe? El de la glicerina, profe, algo así del examen de sangre que le hace. No En me acuerdo sangre. cómo se llama. Listo, en sangre. Un examen de sangre. Un examen de sangre incluye un perfil lipídico y una glicemia Eso. y un cuadro hemático. Listo. ¿Qué otro examen se le puede pedir a una persona para trabajar? El del corazón, creo. El electrocardiograma. ¿Listo? ¿Qué otro? Profe, hay algunos que le hacen una prueba de alcohol, ¿no? Y de drogas, sí. El de Audiometría, optometría. la visiometría, optometría. Alcohol y drogas en orina. ¿Listo? Una encuesta o un test para trabajo en alturas. Entonces fíjense que es todo un proceso, porque entonces el chico llega a hacerse sus exámenes y pues tiene que pasar a varias instancias. Entonces se anunció en la recepción, le dieron una hoja que es una encuesta o test para trabajo en alturas, donde le van a hacer preguntas relacionadas con que si tiene alguna fobia, si tiene miedo a las alturas, si ha sentido vértigo, si se ha convulsionado, ¿sí? Si alguna vez se ha desmayado, si ha perdido el conocimiento, si se siente seguro en sitios confinados y una cantidad de cosas importantes relacionadas con una simple encuesta. ¿De acuerdo? Después tiene que pasar al laboratorio porque le van a tomar muestras de sangre y de orina. Luego tiene que pasar a un electrocardiograma. Luego tiene que pasar con el fonoaudiólogo para que le haga una audiometría.
luego pasa con el optómetra para que le haga una visiometría y finalmente pasa con el médico para que le lea todos esos resultados, le haga un examen físico y le diga si puede o no puede trabajar en alturas. Sí, Bueno, profe, yo tengo el curso de alturas, profe, pero a mí no me hicieron ese electrocardiograma. digamos que el electrocardiograma es Mm. opcional, en algunos casos se hace, no en todos, ¿sí? No es, digamos que eso es más para pacientes mayores de 50 años. ¿Mm? ¿Listo? ¿Qué le miden a uno en el perfil lipídico, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Cuando a uno le mandan, vaya hágase un perfil lipídico, ¿a qué se ¿Los refieren? triglicéridos, profe? El colesterol y los triglicéridos. Son las grasas de la sangre. El colesterol es el que tapa las arterias, ¿cierto? O sea, es el que nos puede provocar un infarto porque se nos tapan nuestras arterias. Y los triglicéridos, aunque también pueden llegar a tapar arterias, lo que ocasionan son mareos y dolores de cabeza. Entonces, los triglicéridos por encima de 200, prácticamente son pacientes que no se pueden dejar trabajar en alturas. Profe, esos son los que producen las cefaleas y eso. Son los que producen dolores de cabeza y mareos. ¿Listo? Y en algunos casos adormecimiento de las extremidades. La glicemia, ese es el azúcar de la sangre. Cuando a uno se le baja el azúcar, pues generalmente le da visión borrosa, dolor de cabeza y en algunos casos se puede desmayar. Y la hipoglicemia es muy frecuente, ¿sí? No es tan grave como la diabetes, es el inverso a la diabetes, pero pues está relacionada con, más que todo con el consumo de carbohidratos en nuestra dieta y es muy importante. Entonces una persona con hipoglicemia debe estar generalmente comiendo cosas poquitas durante todo el día para que no se le baje el azúcar. ¿Listo? Bien. Y el cuadro hemático pues nos va a mostrar cómo están nuestras células de la sangre. ¿Listo? Que no tengamos anemias, que no tengamos problemas de defensas y que las plaquetas estén bien. En los pacientes mayores de 50 años dijimos electrocardiogramas porque es importante ver que no estén en riesgo de algún infarto, que no tengan el corazón muy grande, algún problema cardíaco que pueda también generar un desmayo o cosas durante sus actividades. La audiometría. ¿Por qué creen que es importante una audiometría? Porque el oído también forma parte, es el equilibrio del cuerpo, ¿no, profe? O algo así. Ayuda pues en el equilibrio, ¿no? No sé. Sí, digamos que la mayoría de los vértigos son generados en el oído, tienes razón. Pero también está en relación a que en ese tipo de trabajos la exposición al ruido es muy fuerte. ¿Sí? Entonces, si una persona ingresa a un trabajo con una audiometría normal, lo ideal es que cuando termine su contrato, 6 meses, un año, 2 años trabajando en lo mismo, su audiometría de salida siga siendo normal. ¿Ya? Porque si al ingreso estaba bien y a los 2 años que salió ya tiene una hipoacusia, ¿sí? De alguno de los dos oídos, pues él puede pelear su enfermedad laboral. ¿Ya? Por eso es muy importante este tipo de exámenes de ingreso a cualquier empresa. Las personas que trabajan como asesores call center, que tienen que usar diademas todo el tiempo y ese tipo de cosas, están exponiendo su oído. Las personas militares que tienen que hacer polígonos, ¿sí? Tienen que exponer también su oído. Entonces, siempre que, por ejemplo, ¿tú trabajas como militar o algo? Yo no. No, profe, mi papá fue militar, Ah, ok. entonces no tengo entonces, pero Pero yo tú, trabajo con soldadura. exacto, que también tiene su riesgo auditivo y visual y demás, Sí. ¿cierto? Entonces es lo mismo. Si la empresa es juiciosa en su contratación, en hacer todos estos exámenes, la audiometría, la visiometría y eso,
¿sí? ¿Eso en qué va a radicar? En que uno tiene herramientas para pelear cualquier lesión posterior, ¿sí? Si, por ejemplo, trabajar en soldadura implica todo el tiempo estar utilizando la protección de la careta y el filtro y ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero si al final de tu labor o ya cuando te desvincules de la empresa resulta que tú has perdido visión, ¿sí? Puede estar relacionada por el uso de o la exposición a esos haces de luz, a esas radiaciones. Entonces, eso sí es muy importante para que lo tengan presente. Es la única forma de poder alegar una enfermedad laboral, ¿sí? Que uno tenga este documento como soporte. Porque al momento del ingreso el médico dijo que yo no tenía ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Se me vino presentando. Ya la investigación va a definir si se presentó en ocasión del trabajo o por causa del trabajo, ¿sí? O si definitivamente es una enfermedad de origen común que trabajando o no trabajando le iba a dar. Eso es lo que uno tiene que definir. El alcohol y las drogas en orina también se utiliza mucho para trabajo en alturas, pues imagínense una persona, digamos que trabajando en alturas y con un estado de alicoramiento o ebriedad o intoxicado por drogas, lo mismo. ¿Listo? Y pues obviamente ya vendría lo que tiene que ver con el examen físico, es muy importante. Fíjense que uno en un examen físico puede encontrar muchas cosas, ¿cierto? Y hay cosas que van a limitar un trabajo. Por ejemplo, la obesidad, que es muy común, ¿cierto? La obesidad. Es diferente al sobrepeso, ¿cierto? ¿Ustedes se han calculado el índice de masa corporal? ¿Saben cómo funciona? ¿No? Eso es muy sencillo. La talla al cuadrado. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuánto pesa John? 69, profe. 69 kilos. Esto dividido, 69 kilos, dividido el cuadrado de la talla. ¿Cuánto mides? 1,75. 1,75. Entonces vamos a ver aquí en la calculadora. 1,75 por 1,75. Eso nos da 3,0625. 3,0625. ¿Cuánto nos da eso? No colaboran, muchachos. No. 69 dividido 3,0625. 22,53. 22.5, listo. Entonces, el índice de masa corporal se mide, vamos a hacer, y claro que es que, bueno, aquí me van a perdonar que yo no tengo, vamos a trazar una línea para explicarles cómo funciona la normalidad de esto.
Entonces, entre 15 y 25 se considera normal. ¿Listo? Entre 15 y 25 es normal. De 25 a 30 es sobrepeso. Por encima de 30 y hasta 35 es obesidad. Entre 13 a 15 es bajo peso. Y por debajo de 13 es desnutrición. Sí, profe, porque yo pesaba más. Exacto, pero mira, a ti te dio 22.5, o sea que tú estás entre 15 y 25. O sea, estás normal. ¿Listo? Entonces fíjense que si ustedes colocan su peso y dividen el cuadrado de su talla, les va a dar su índice de masa corporal. Y ustedes van a saber si están normal, si están en sobrepeso, si están en obesidad. Esto de 30 a 35 es obesidad grado 1, de 35 a 40 grado 2 son mórbida, y de ahí para allá, pues esas obesidades que necesitan cirugía. ¿Listo? Entonces fíjense cómo aquí en solo esta parte podemos sacar un diagnóstico. Y un diagnóstico que puede restringirnos en mucho la capacidad laboral de una persona, sobre todo para un trabajo en alturas. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, señor profe. Bueno, Sí, profe. bueno, bien. Y de ahí en adelante, pues, todo lo demás que implica un examen médico. ¿Sí? La valoración cardiopulmonar, la piel, todos los sistemas del cuerpo hay que revisarlos y buscar qué puede estar generando algún problema para trabajar o algún riesgo de accidente. ¿Listo? Estos videos no nos dejan ver. Bueno. Listo. Bueno, entonces teniendo en cuenta la parte de los accidentes en las construcciones, pues es uno de los sectores que ya habíamos dicho que generan mucho riesgo. Vamos a salirnos aquí un momentico de esta presentación. Ya Carmen nos hizo un breve repaso de todo lo que tiene que ver con los accidentes, ¿cierto? Los accidentes de tránsito, que son los más comunes, las colisiones laterales, el raspado, los accidentes de trabajo, que ya lo hemos dicho también varias veces, son los que se suceden en un lugar de trabajo. Debe proveer todos los elementos de seguridad para su personal. La gerencia o la jefatura es la responsable de garantizar su existencia y correcta ejecución. Ahí es donde ustedes van a entrar en su momento a participar como supervisores de esa área de salud ocupacional. Y cuando no es así, alguno de los siguientes factores pueden producir un accidente. Entonces, la falta de información y de capacitación, la falta de normas de trabajo o negligencia laboral, el diseño inadecuado de las máquinas y de los equipos, el desgaste de los equipos y de las herramientas, todo ese tipo de cosas que muchas veces los jefes no le ponen mucho cuidado teniendo en cuenta los costos, ¿no? Hay muchas empresas que en aras de ahorrar dinero, pues no le
invierten mucho al, al mantenimiento de los equipos, de las maquinarias y de las herramientas. Diversos accidentes son causados por factores personales, es decir, están ligados con el comportamiento humano. Y estos factores pueden ser simplemente la falta de conocimiento o capacitación. El personal no cuenta con conocimientos necesarios para realizar su tarea de manera segura o no reconoce los riesgos presentes en esta. Por ejemplo, la manipulación de residuos biológicos infecciosos. ¿Sí? Eso en el caso pues, de los trabajadores de la salud. La motivación. El individuo carece de motivación para desempeñar una actividad o la realiza con la motivación equivocada. Entonces eso pues está muy relacionado cuando uno hace algo que no le gusta. Entonces eso también va en contra de que se pueda presentar un accidente. Los accidentes menores, como cortes de los dedos o caída de una caja de materiales, ¿sí? O accidentes mayores que causan lesión, como por ejemplo el volcamiento de un equipo o la caída de una persona desde una escalera, o condiciones un poco más graves, que también ya las habíamos visto. Los actos inseguros y las condiciones inseguras, que ustedes ya han visto eso, ¿cierto? Entonces, actos inseguros, realizar trabajos para los que no se está debidamente capacitado, 1. Trabajar en condiciones inseguras o a velocidades excesivas. No dar aviso de las condiciones de peligro que se observen o no estén señalizadas. No utilizar o anular los dispositivos de seguridad con que van equipadas las máquinas o instalaciones. Y las condiciones inseguras, la falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones, protecciones y resguardos inadecuados y falta de sistema de aviso, de alarma o de llamada de atención. No nos vamos a detener a copiarlo, todo queda en la plataforma. Gravedad de la lesión y primeros auxilios, entonces tenemos el ahogo. ¿Qué debemos hacer ante un ahogo? Intentar animar a la víctima con el procedimiento de la respiración boca a boca o respiración artificial. Una vez recuperada la respiración, colocarla de costado por si se produce el vómito. Esa es la posición de salvamento, ¿no? Aplicar el masaje al corazón en caso de un paro cardíaco, si se conoce la técnica, de lo contrario, pues no. Continuar sin dejar de hacer la reanimación hasta que el accidentado esté en manos del médico. ¿Qué no debe hacerse? Intentar que arroje el agua antes de que se haya establecido la respiración. Congelación. Sumergir la parte afectada en agua tibia, protegerla con vendas o ropa limpia, combatir el dolor con calmantes. ¿Qué no debe hacerse? Frotar la zona dañada y mucho menos con nieve en el caso de la congelación por un frío extremo, reventar ampollas que puedan producirse, tratar de reanimar a la víctima acercándola al fuego por el peligro que supone la falta de sensibilidad. Eso no debe hacerse, o sea, los cambios bruscos de temperatura, en el caso de la congelación, tampoco deben hacerse. Electrocutamiento. Ante una situación de cargas eléctricas, en el caso de que la víctima haya quedado atrapada y si no es posible retirarla mediante el empleo de objetos aislantes, como la madera seca o la goma, se debe cortar inmediatamente el paso de la corriente. Si hay un paro respiratorio, entonces hacer el boca a boca, la respiración artificial hasta la llegada del médico. Si el paro es cardíaco, podemos practicar el masaje al corazón, solo conociendo la técnica. Entonces fíjense que en una electrocución generalmente esos choques eléctricos afectan más al corazón que a la respiración, porque el corazón funciona con un mecanismo eléctrico. O sea, el corazón tiene su propio choque eléctrico. Y el latido que hace el corazón como movimiento involuntario o por ser un músculo involuntario está mediado es por eso, por una corriente eléctrica.
No debemos retirar al accidentado sin tener la seguridad de que sigue en contacto con la corriente eléctrica o que está suficientemente aislado. Porque ustedes saben que de cuerpo a cuerpo también se pasa la electricidad, ¿cierto? Las caídas, muy comunes. Es el tipo de accidente, es el más habitual en el ámbito cotidiano. De hecho, se calcula que la mitad de las muertes por accidentes domésticos son causados por estas. Lo ideal para evitar estos accidentes es quitar cualquier obstáculo del suelo y mantener su superficie plana. Les recomiendo cuando puedan entrar a la plataforma que revisen los videos para que se den cuenta en las imágenes que la mayoría de los casos están relacionados es por obstáculos en el suelo, por no tener una superficie plana, ¿sí? Por falta de aseo, profe. Y por falta de protección. El arnés es muy importante, ¿sí? El arnés y otras medidas de protección, el casco, bueno, cualquier cantidad de cosas que le puedan a uno salvaguardar su integridad física. Accidentes y primeros auxilios, quemaduras y golpes eléctricos. A diario se utiliza en los hogares las estufas, hornos, artefactos electrónicos y puede ocurrir alguno de estos, los miembros que fuman. Es por eso que son varios los causales de quemaduras y golpes eléctricos. Para evitarlo, lo idóneo es arreglar los cables que se encuentran en mal estado, controlar que las estufas estén en condiciones de ser utilizadas, ¿sí? Las fugas de gas, todo eso. Tener cuidado con dónde se dejan los fósforos y los cigarrillos. También se debe tener mucho cuidado con los productos inflamables, por lo que deben ser resguardados del fuego y del calor. Entonces, un mantenimiento también de las redes eléctricas internas y la verificación del adecuado funcionamiento de nuestras estufas y ese tipo de cosas es muy importante. Envenenamiento con gas. Las calefacciones no solo pueden causar incendios, sino también el envenenamiento a partir del monóxido de carbono, ¿sí? Habíamos dicho que el monóxido de carbono, digamos que es el que se produce por la combustión de gases de motores, más común el de los vehículos. Si ustedes tienen vehículos en casa y los tienen en un garaje, siempre tienen que sacarlos al ambiente para poderlos prender. No los prendan dentro del garaje o dentro de su casa porque ese monóxido de carbono sí es letal. ¿Listo? Lo que se debe hacer cada año es chequear que estos artefactos se encuentren en perfecto estado. Digamos que al interior de nuestros hogares el uso de calefacciones y eso casi no se usa, pero pues en las empresas mayormente sí. Hay que asegurarse de que los caños no contengan grietas, que la combustión sea correcta, que las tuberías sean de metal y estén protegidas, y en el caso de artefactos eléctricos deben tener un interruptor de seguridad, o sea, ¿cómo llaman? Esos interruptores de seguridad que tenemos se llaman, ¿qué? Los tacos, ¿no? Los tacos que son independientes del resto de la instalación. Deben tener, además, en el caso de los calefactores con gas y petróleo, deben tener una ventilación externa. Entonces, fíjense que los que tienen calentador a gas y ese tipo de cosas deben tener un sistema de drenaje. Los que tienen una secadora que utilice gas debe tener un sistema de drenaje, ¿sí? No puede ir hacia el interior del apartamento, sino siempre hacia el exterior, ¿cierto? En todos los hogares suele haber medicamentos, insecticidas y limpiadores que pueden resultar venenosos. Lo ideal para prevenir el envenenamiento es mantener esos productos resguardados, fuera del alcance de los niños. Lo adecuado es que antes de utilizar el producto se lean las etiquetas y los instructivos y que se preste atención a los riesgos que pueden causar. ¿Cuál es la dosis que se debe utilizar? ¿Cuáles son los antídotos que se deben utilizar en caso de que ocurra algún accidente? ¿Sí? Eso sí es muy importante porque muchas veces uno sale corriendo a llevar al intoxicado al hospital, pero no se percata de llevar consigo también lo que utilizó, con lo que se intoxicó, con lo que se envenenó. Y pues el médico queda como en las mismas porque aparte de hacer un lavado
e iniciar un manejo, pues debería buscar un antídoto. Y la mayor parte de esas sustancias insecticidas y ese tipo de cosas traen en sus etiquetas información importante para poder generar o reponerle al paciente para mejorarlo. Para prevenir el envenenamiento, otras medidas recomendables son las de arrojar a la basura aquellos productos vencidos o que ya no se utilizan. No cambiar productos de su envase original sin etiquetarlos y guardar los insecticidas lejos de la cocina, entre otras. Entonces, es muy importante tener primero conciencia de cuáles son todas esas sustancias que pueden generar un envenenamiento y darles el adecuado uso y protección para el resto de la familia. ¿Listo? Bueno, muchachos. Hoy ando yo un poco como acelerado, pero es porque no he podido descansar bien tampoco.